El viajero perdido, de José María Merino. Muy densa. La lluvia se precipitaba en enormes goterones. Restallaba con eco agudo sobre el asfalto y lo cubría de oscilante blancor entre un reverbero plateado. El hombre apareció de improviso y se detuvo de repente ante él, que hizo un gesto inconsciente de retroceso, buscando mayor protección bajo el vano del portal en que se había guarecido. El hombre llevaba una maleta pequeña en la mano derecha y en la otra una bolsa de lona. Su pelo escurría agua sobre el cuello, empapando la bufanda y las solapas de la gabardina, oscura de tan mojada. «Por favor», dijo el hombre. Él, sorprendido, no contestó. El hombre lo miraba con ojos muy abiertos, sobre los que relucía la frente cubierta de agua que rebasaba las cejas en dos pequeños regueros. «Por favor», repitió. El agua goteaba también desde el extremo de las mangas sobre los bultos que sus manos sostenían. «¿Qué desea?», repuso. «Estoy perdido», murmuró el hombre. Jadeaba como si hubiera estado corriendo. «Estoy perdido. Tengo que ir a la estación del norte. Debo coger un tren a las 12». «Está lejos», repuso él. «Debería ir en taxi». «No los hay», exclamó el otro. «Llevo una hora buscando un taxi, pero no lo encuentro». «Ahí está el metro», dijo entonces él. Señalaba el final de la calle, invisible por el espesor plomizo del aguacero. «Allá abajo, en esta misma acera». Los ojos del hombre no habían perdido su expresión despavorida. «Estoy de paso», musitó. «Esa estación tiene muchas escaleras», explicó él. «Dese prisa, tardará casi media hora». El hombre, tras un balbuceo de agradecimiento, se alejó bajo la lluvia. Cuando volvió a casa con el periódico y la compra, el encuentro con aquel hombre permanecía en su memoria. El rostro crispado, los ojos temerosos, aquellos titubeos en el modo de pronunciar las palabras. Y el recuerdo del viajero perdido no se esfumó de su imaginación ni mientras concluía los trabajos de la mañana. Redactar algunos fragmentos más del artículo sobre los 10 años de narrativa y meter en el ordenador casi la mitad de la entrevista con el académico mexicano. Ni durante el almuerzo comió en casa, pues continuaba lloviendo con ímpetu, y tampoco a lo largo de la reunión del consejo de la revista, que duró casi toda la tarde. Regresó a casa a las 8:30. Berta no estaba, y telefoneó al poco rato para decir que se retrasaría. Él se sirvió un trago y se recostó en el sofá, contemplando la pantalla apagada del televisor. Persistía en su mente aquel rostro despavorido sobre una figura empapada, advirtiendo la brumosa consistencia de los elementos novedosos. Se levantó para recoger el cuaderno de apuntes y un bolígrafo y redactó unas notas. Un hombre deambulaba por una ciudad desconocida. Un hombre atemorizado viaja por una ciudad que no conoce. A las 10 menos cuarto, Berta llamó otra vez. «Saldré dentro de un rato», dijo. Él se sirvió otro trago y se fue al escritorio. Conectó el ordenador, abrió la carpeta de ficciones y comenzó a escribir. Al fin, después de tanto tiempo, tenía una idea. Se encontraba enardecido, casi dichoso, con la cabeza clara. Un hombre recorre una ciudad al atardecer. Viajero habitual, proviene de un lugar lejano y es del todo extraño a unas calles donde el viento arremolina billetes viejos de lotería, hojas y colillas. En sus ojos hay tal expresión de fijeza desolada que los transeúntes con los que se cruza le observan con sorpresa, y hasta los vendedores ambulantes y los mendigos le miran con recelo, sin decidirse a interpelarlo. El hombre no pasea, vaga, con las manos en los bolsillos, el cuerpo algo encorvado y un andar de largas y lentas pisadas. Se detiene a veces ante los escaparates, pero no contempla los objetos ofrecidos, sino la superficie del cristal, buscando un ángulo que le permita descubrir su propio reflejo como para reconocerse. Después de trabajar casi una hora, imprimió lo redactado y regresó a la sala con el vaso vacío. Se sentía muy bien, pues estaba escribiendo otra vez. Conectó el televisor, pero lo contemplaba sin atención y a través de las imágenes movedizas seguía representándose la angustia de aquel viajero, que ya no era el de su encuentro de la mañana, sino el de su relato recién comenzado.
Está cogido, murmuró. Está aterrorizado, como si le fuese a suceder algo terrible. Berta llegó pasadas las 11:30, mientras él tomaba el cuarto vaso. Tenía en el rostro una mueca de hastío y además de cansancio en todo su cuerpo. ¿No me das un beso?, preguntó él abrazándola. ¿Has bebido mucho? Estoy escribiendo un relato. Le miró como si no le hubiese oído y se alejó hacia el dormitorio. Apareció enseguida sin abrigo, bajándose la falda, y entró en el cuarto de baño. La oyó orinar con fuerza y lanzar un gran suspiro. ¿No me has oído?, repitió él. Estoy escribiendo un relato. Ella salió del cuarto de baño sin la falda, regresó al dormitorio y continuó desnudándose. ¿Has cenado?, preguntó. No. Yo tampoco. No hemos parado hasta ahora mismo. ¿Hay algo? Él se encogía en hombros. Se sentía contento. Algo habrá, exclamó. Volvió a decírselo al día siguiente, también a la hora final de la jornada, cuando ambos estaban juntos en casa. Berta, que repasaba su agenda, se quedó mirándolo. ¿Un cuento? Te lo dije ayer, no me oíste. Estaba molida. No sé si podré aguantar la dichosa reorganización. Encendió un cigarrillo y continuó hablándole, interesada. ¿De modo que estás escribiendo? Sí, aunque tengo mucho trabajo. Ayer encontré un tipo pingando agua y tuve una idea. ¿De qué se trata? Fue entonces a buscar lo que llevaba escrito. Solo está apuntada la idea, dijo. Un hombre recorre una ciudad lejana en la que se encuentra perdido, asustado, como si le persiguiesen. Leyó el breve texto. Cuando hubo concluido, la miró. Ella continuaba con los ojos fijos en él, con actitud absorta. ¿Qué te parece? Berta no contestó. ¿Acaso no haya un perseguidor ajeno y su angustia provenga solamente de sí mismo, de sus propios fantasmas?, añadió él. El hombre, que seguramente ha vivido una tragedia personal, puede ser alguien obligado por su trabajo a viajar mucho. Cambia habitualmente de ciudad, de clima, de ambiente callejero. Con los años, la rapidez y continuidad de los cambios y la persistencia del mal recuerdo van haciendo surgir en su ánimo una extraña ansiedad. ¿Acaso teme que un día, en alguna de esas ciudades ajenas, no sepa regresar al hotel e incluso se olvide de quién es? ¿Acaso teme ser dominado por esos ámbitos en los que suele moverse, siempre para él extraños y hasta hoscos, y sin embargo certeros en su hostilidad, para reflejar alguna pena sañuda que lo habita? ¿Cómo va a continuar?, preguntó ella. No lo sé aún, repuso. Voy a seguir pensando, con calma. Lo tengo ahí, andando de un lado para otro, dando vueltas y vueltas, como en un laberinto. Es una imagen que, en lugar de inquietarme, me tranquiliza. Como si en esa ansiedad suya, cuyas causas yo no conozco todavía, se descargasen todas mis desazones. Hace meses que no me encuentro tan bien, pero continuaré. Ella afirmó con la cabeza. Sí, tienes que continuar. No debes ser tan cruel. ¿Tan cruel? Con tu personaje. Él se quedó desconcertado. ¿Quién sabe si no le espera algo peor?, dijo luego, y ambos echaron a reír. A finales de marzo le encargaron el reportaje sobre el encuentro de críticos y luego se juntaron varias cosas más, de modo que abandonó la elaboración del relato. Sin embargo, él no lo olvidó, y a veces se preguntaba por el desarrollo de la historia. Sus preguntas le producían cierta turbación. No he tenido tiempo, no he podido seguir, contestaba. Ella movía los párpados, con el breve guiño que le suscitaban los asuntos extraños o pendientes, y luego su gesto se revolvía en una sonrisa que no lograba convertir del todo su reproche en ironía. ¿Y lo tienes dando vueltas y vueltas? Una noche despertó asustado por un grito de ella. Tanteó torpemente hasta conectar la luz de la mesita. Desde la cama contigua, Berta lo contemplaba con tal mueca de miedo que él se sintió arrollado también por una ola de congoja. Retiró las ropas del embozo y se echó a su lado abrazándola. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué tienes? La frente de Berta estaba sudorosa y los ojos rebosaban lágrimas densas como moco. Hablaba con voz convulsa entre suspiros. Me miraba. Había alguien aquí que me miraba. Era un hombre.
Su rostro estaba muy cerca. Un hombre me estaba mirando con un gesto atroz. Desde entonces, el grito aterrorizado de Berta lo despertó varias noches más. Berta siempre decía que había visto, muy cerca de la suya, la cara de un hombre con los ojos encendidos de miedo. Un hombre en una calle gris, de casas bajas y feas, en una ciudad polvorienta. Una de aquellas noches, Berta lo increpó con tono acusador. «Es el hombre de tu cuento», exclamó. «Es ese mismo viajero perdido, lleno de terror». Él no supo qué contestar. «Tienes que sacarlo de ahí». Apagó la luz y sintió mucho desasosiego. Berta no dormía. «Tienes que sacarlo de ahí», repitió. Él alzó el cuerpo, habló en dirección a ella y, aunque la sabía tan cercana, percibió dentro de sí un confuso pavor ante la oscuridad. «Sí, lo sacaré de ahí. Duerme ya». Pero ella no se apaciguaba. «Tienes que sacarlo de ahí». «Tranquilízate, te prometo que lo haré». «¿Cómo?». Entonces la idea le llegó de modo a la vez súbito y pausado, como si aflorase desde un lugar profundo y siempre hubiera estado dentro de él. Habrá un encuentro, encontrará a alguien y saldrá del laberinto. No lo escribió. Por las mañanas estaba demasiado ocupado en sus trabajos y no tenía tiempo de meterse con el relato. Además, había llegado el tiempo primaveral y solía emplear la tarde en tertulias y callejeos. Pero desde que le dijo que el viajero del relato saldría de su angustia gracias a un encuentro, Berta no volvió a tener la pesadilla de aquel rostro que la miraba. En la segunda semana de mayo, Berta tuvo que hacer un viaje para discutir un presupuesto. Estaba cada vez más harta de la compañía y de las reyertas por el dominio del departamento. Además, creía que aquellas pugnas le perjudicaban principalmente a ella, pues el resto de los posibles directores eran todos varones y la única cosa que parecían aceptar de modo unánime, ante la necesidad de hacer algunos ajustes con motivo de la nueva organización, era que las competencias de ella no aumentasen. Berta tenía el propósito de que su viaje, incómodo por el destino, el otro lado del estrecho, lo que la obligaba a trasbordos y esperas, durase lo menos posible. Así había previsto salir el jueves por la mañana y regresar la misma tarde del viernes. Ella se fue muy pronto y aquella noche él lamentó dolorosamente su ausencia. Tras un matrimonio desbaratado y algunas aventuras sin fortuna, esta relación, pese a los problemas que a Berta la tenían tan nerviosa en los últimos meses, le había hecho encontrar un equilibrio que antes ignoraba, regularizando su modo de vida. Bebía mucho menos, fumaba solamente tabaco, estaba al día en sus lecturas, cumplía todos los encargos y hasta había perdido aquel furor de otros tiempos, la amargura que lo inundaba cuando sentía pasar los días y los meses sin que fuese capaz de ordenar por escrito una ficción. La cama de ella, sin deshacer, lo inquietaba de tal modo que acabó acostándose en el sofá de la sala, como si fuera un invitado que se había quedado a dormir aquella noche. Berta le llamó al día siguiente, a primera hora de la tarde, cuando él estaba a punto de salir. Al parecer, había en Melilla un viento muy fuerte y era probable que cancelasen los vuelos de la tarde. Su voz sonaba cansada, no podía regresar aún. «¿Qué vas a hacer?», preguntó disimulando la agitación repentina que la noticia había despertado en él. «No lo sé. Hay un barco que sale a las 11 de la noche». «¿Un barco?». «Va a Málaga y allí hay que tomar el avión. Pero la travesía dura toda la noche y dicen que el mar estará también muy picado». El silencio lo separó como si se hubiese producido una interrupción del aparato. «Berta, Berta», exclamó él ávidamente, «estoy aquí. ¿Y mañana?». «Hay vuelos, pero acaso continúe el viento y no puedan salir». «Tú no te preocupes», dijo ella al fin. «Yo estoy perfectamente. Leeré un par de novelas policíacas». «Llámame con lo que sea», repuso él. Y ella se despidió, asegurando que lo haría. Por la tarde no salió de casa. Se le presentó acuciante la necesidad de continuar aquel relato comenzado tantos meses atrás. Descubrió que el personaje de su historia estaba atrapado en una ciudad aislada al otro lado del mar. El viento era cada vez más fuerte.
el avión no podía despegar y se habían cancelado los sucesivos vuelos. Entre el viento lleno de polvo y arena, que hacía volar pedazos de periódico y jirones de plástico, el viajero estaba sumido en una profunda confusión y se esforzaba en no perder la conciencia. Había subido al barrio viejo, pero las casas inhabitadas o en ruina acrecentaron su malestar y regresó una vez más al aeropuerto. Sentada en una de las sillas de espera, con un pequeño maletín oscuro colocado con cuidado a sus pies y un bolso de mano en el asiento contiguo, estaba la mujer que había visto antes en la cola de los pasajeros. El viajero se acercó al grupo de personas que escuchaban ante el mostrador las razones del empleado. Este aludía a una llamada de la península que tendría lugar en poco tiempo, para autorizar el vuelo de la última hora, aunque era evidente que no esperaba que las noticias fuesen favorables. Titubeó unos instantes. Tras el impulso de regresar al exterior, donde los arbustos que rodeaban las cristaleras se combaban bajo el soplo del viento, por fin se acercó a las sillas, se sentó en el asiento vacío más cercano a la mujer y permaneció inmóvil, contemplando el perfil de ella, que estaba también quieta, con ambas manos posadas sobre un libro cerrado. Tenía las piernas juntas y una actitud un poco forzada, señal acaso de impaciencia. La miraba con tanta fijeza que, advertida de su atención, la mujer volvió el rostro, pero cuando sus ojos lo descubrieron, hubo en ella un sobresalto, como si algo en las facciones del viajero la hubiese sorprendido hasta el susto. La alteración fue tan grande que se alzó de repente y el libro cayó al suelo. El hombre disimuló su propio desconcierto inclinándose para recogerlo, pero ella fue más rápida. En la actitud de la mujer había un gesto de desagrado, como si se hubiera sentido agredida. El hombre se puso también de pie, y con un enorme esfuerzo por serenarse, le habló. Y aunque sus palabras aludían al temporal que a todos los tenía detenidos, intentando, empleando un tono respetuoso, excusarse por el sobresalto que su presencia había provocado en ella y también iniciar un diálogo que, por nimio que fuera el asunto, lo distrajera durante el tiempo de su angustioso deambular. Estuvo escribiendo hasta muy tarde, esperando la llamada de Berta, que no se produjo. Se esforzaba por no preocuparse, atribuyendo la falta de noticias a incidentes sin importancia. Por fin se acostó, otra vez en el sofá, y permaneció mucho tiempo insomne. Cuando quedó dormido, soñó que estaba de nuevo resguardado del chaparrón bajo la marquesina de un portal y que el mismo transeúnte empapado de agua y portador de 2 bultos se había acercado a él y repetía sus preguntas de aquella mañana. Mas cuando estaba a punto de contestar, recuperando en el sueño la escena no como un recuerdo, sino llena de intensidad, tan verdaderas eran el ruido y el fulgor metálico de la lluvia y la sensación de humedad, apareció Berta. Él intentó hablar con ella, pero Berta ni siquiera le miró. Se dirigía solícita al viajero, le hacía cobijarse ante el portal y sacando de su bolso un paño blanquísimo, le enjugaba el rostro, el cuello, las manos con meticulosa y evidente ternura. Descubrió en los ojos y en el gesto de Berta una disposición amorosa de la que él nunca se había sentido objeto. Sintió que la tristeza inmovilizaba su cuerpo e intuyó que se quedaría para siempre quieto y solo en aquel portal, ante la lluvia. Despertó al amanecer y se dispuso enseguida a continuar escribiendo el relato. El viajero perdido ha encontrado en el aeropuerto una pasajera, obligada también a esperar que cese el viento. Unas frases iniciales sobre la peripecia que los afecta van enhebrando un largo diálogo. Al cabo de un tiempo, reciben la noticia de que se ha cancelado el último vuelo de la jornada. Juntos, los 2 viajeros dejan el aeropuerto y recorren la ciudad, distraídos en su charla. Aquella ciudad lejana y ajena, y todas las circunstancias de su peculiar naufragio, facilitan en ambos una sinceridad que se va incrementando a lo largo de las horas. Al principio, el viajero habla de su trabajo, recuerda los tiempos primeros, en que lo continuo de los viajes tenía gusto de aventura, cuando llegaba a cada ciudad con el ánimo dispuesto para el asombro y la sorpresa de sus calles. Ella le cuenta también los momentos inaugurales de su propio trabajo,
cuando vivía cada proyecto como el desarrollo de una historia que estaba siempre encaminada a cumplirse felizmente. Luego, él le relata todos los extremos de su progresivo miedo, cómo, al correr de los años y de los viajes, ha ido sospechando que un día olvidará su nombre, se perderá sin rumbo entre las callejuelas de una ciudad como esta, entre las tiendecillas que ofrecen kimonos, grabadoras y relojes de cuarzo. Ella le cuenta entonces su lucha en la empresa a lo largo del último año, el cansancio creciente ante las conspiraciones. Desecharon ambos el viaje en el barco, que debería salir a las 11. Confiaban en que el viento cediese por la noche y el avión regularizase su comunicación con la península a la mañana siguiente. Cenaron juntos y más tarde se sentaron en uno de los cafés cercanos a la plaza y permanecieron allí hasta la hora del cierre. El viento había amañado. Ante la gran plaza circular, construida para escenario de los desfiles y pompas militares, el parque alzaba sus palmeras y sus muros fantasmales, extendía sus pasillos blanquecinos y desiertos que solo ellos recorrían. Hablaron y pasearon durante otra hora, y regresaron al hotel donde ambos se albergaban. El soñoliento recepcionista les entregó las llaves. Habían bebido y estaban los dos locuaces pero despejados. Entonces ella recordó que tenía en su habitación un par de botellas de whisky, adquiridas en la tienda de un indio como posibles regalos para el viaje de vuelta, y la invitó a tomar una copa. Así, bebiendo y charlando, llegaron al alba. Iba clareando en la parte del mar cuando ella le contó sus sucesivas decepciones amorosas. Le habló de su actual compañero, con quien le unía principalmente un sentimiento amistoso y el esfuerzo de evitar la soledad. «Pero estoy muy sola», confesó. Entonces, él acercó su rostro y le relató la pérdida de su mujer en un accidente bajo la lluvia de invierno. «Ese recuerdo no me deja vivir», murmuró. «No consigo olvidarla. No puedo olvidar aquello», exclamó. «Lo llevo siempre dentro, como un demonio que no tiene piedad, como una bestia que roía su imaginación, abriendo continuos desgarros». Se separaron tras el desayuno para descansar un par de horas antes de ir al aeropuerto. Sin embargo, con la mañana, el viento había recuperado su vigor y soplaba sobre la ciudad, velando entre remolinos de polvo el perfil de los montes lejanos. A mediodía, Berta seguía sin telefonear. El relato había avanzado mucho, pero al releerlo se suscitó en él extrañeza y hasta aversión por lo escrito, y supo certeramente que aquello no podía continuar. No estaba conforme con el desarrollo de la historia, que le parecía fruto de una lógica demasiado convencional. El misterio del viajero perdido no podía resolverse al fin en un encuentro fortuito con una mujer, por muy atractiva que ésta pudiera ser, y trató de reelaborarlo todo a partir del momento en que el hombre comienza a hablar con la pasajera en el vestíbulo del aeropuerto, intentando sustituir la relación entre ambos, tras el sobresalto de ella al descubrir aquel rostro, por un suceso de significación totalmente opuesta. En lugar de entablar conversación con el viajero, la mujer se pondría de pie, recogería su equipaje y se marcharía apresuradamente. Así, la aproximación entre ambos nunca podría ocurrir. La creciente intimidad del actual relato se trocaría en alejamiento, y apenas unas frases muy breves enlazarían intermitentemente a los dos personajes a lo largo de una noche en la que ella huiría mientras él pretendería alcanzarla, sin conseguirlo nunca. Mas el relato no se acomodaba al nuevo rumbo que había decidido marcarle. Cambió varias veces el texto y, a pesar de su repugnancia con el planteamiento inicial, sucesivas lecturas de la nueva redacción le obligaron a asumir que el encuentro, con la posterior intimidad de los viajeros, no resultaba menos dramático y novelesco que su desencuentro. Por otra parte, en el dilatado diálogo podían introducirse elementos que le diesen a todo una dimensión azarosa, pues se le ocurrió que acaso el viajero empezaba a sospechar, tras los ademanes y rasgos de la pasajera desconocida, algún enigma que pudiera concernirle. Era la media tarde del sábado y estaba lleno de despecho. «Es un relato absurdo», pensó, sabiéndose avasallado por aquella historia que buscaba desarrollarse sin coincidir plenamente con su voluntad.
solo había comido algo de fruta y unas galletas, y se encontraba torpe y adormilado, pero se aferraba al relato como a un conjuro cuyo abandono pudiese acarrearle toda clase de penas e infortunios. Se encontraba muy solo, en una tarde llena de malos presagios que se alargaba con irreal lentitud. Y el relato, aunque rebelde a algunos de sus designios, era al menos un testimonio de realidad y de coherencia. Los dos viajeros se quedaron un día más en la ciudad. Su continua comunicación los había hecho cercanos y sentían con gusto la mutua compañía. El viento no cesaba y los vuelos seguían suspendidos, de modo que aquella noche sacaron sus pasajes para el barco, viéndose obligados a compartir el mismo camarote. El viajero iba descubriendo en la mujer, con desasosiego a la vez placentero y temeroso, las señales de una terrible familiaridad. Permanecieron en la gran sala, donde algunas gentes bailaban bajo reflejos fluorescentes. Apenas había transcurrido una hora cuando el baile se hizo muy difícil, a causa de los bamboleos del navío entre el temporal. La caída de un bailarín sobre una mesita, con estrépito de vasos rotos y chillidos histéricos, marcó el final de la velada y la gente se retiró. Las luces eran débiles y el camarote presentaba las trazas de alguna cripta antigua que hubiese sido recientemente descubierta por la suerte y habilidad de los arqueólogos. Ella se sentó en una de las literas y se quitó los zapatos, con un gesto en el que el viajero encontró la clave definitiva de su inquietud. Ella tenía la cabeza inclinada y los cabellos le tapaban el rostro, pero el viajero sabía ya que se trataba de una presencia que solo algún viejo engaño y persistencia de un incomprensible desvarío, si no se trataba de un sueño inmediatamente anterior del que ahora salía descubriendo su mentiroso tejido, le habían hecho creer desaparecida. Y cuando la mujer le miró, su esperanza se convirtió en júbilo, al recuperar con toda certeza los rasgos vivos de su rostro. Aquel quiebro de la trama, un inesperado restallido en la imaginación, interrumpió definitivamente sus esfuerzos. Estupefacto, releyó el último fragmento. Sin que él pudiese comprender las razones, el viajero perdido resultaba hallarse en plena irrupción en unos contornos nunca sospechados ni previstos por el narrador. Era ya de madrugada y sacudía la oscuridad de las calles el frenesí intermitente de los conductores del sábado. No quiso continuar escribiendo y se fue a la sala, donde permaneció de pie durante mucho tiempo, embebido en el desconcierto ante el desarrollo de su relato, que no parecía conducir sino a la confusión y a la locura. El progresivo desánimo lo llevó por fin a la consideración implacable de la propia soledad. Tardó en dormirse, y a las 9 de la mañana el teléfono lo sacó bruscamente de su sueño. Era Berta. Había llegado en barco a la península. En su voz había la ronquera del insomnio y un vago malestar. ¿Estás bien?, preguntó él con inquietud. Muy bien, repuso ella, y su entonación parecía esquiva. ¿Cuándo vienes? Entonces ella le dijo que iba a tomar un avión a mediodía. Tengo algunas cosas que hablar contigo, añadió al fin. En el tono de sus palabras sospechó él una amenaza insidiosa y no supo qué responder. Solo dijo que estaría esperando en el aeropuerto. Se sentía muy desasosegado y se fue a la calle. El domingo se manifestaba despoblado y silencioso. Comenzó a vagar, ajeno al esplendor del sol, dejándose llevar por el mero azar de sus pisadas. No quería pensar en Berta, preso de una sombría premonición que reproducía los sentimientos de aquel sueño del día anterior, cuando la había visto destinar a un desconocido tanta ternura. Tampoco quería pensar en el relato que esperaba en el escritorio cumplir su desenlace. Sin embargo, no conseguía olvidar ninguno de ambos asuntos y continuaba su paseo de largas zancadas, con los ojos demasiado abiertos, produciendo extrañeza y hasta aprensión en los escasos transeúntes que se cruzaban con él. Se había alejado mucho en su caminata cuando fue consciente de que ya era hora de acercarse al aeropuerto. Mas un impulso de inescrutables resonancias le obligó a regresar a casa. Encendió el ordenador, buscó el relato que estaba escribiendo desde hacía tantos meses y dio las órdenes precisas para hacerlo desaparecer.
y cuando el relato quedó borrado, suspiró. Una vez más, había sido incapaz de terminar una historia, y acaso también esta vez el recuerdo del planteamiento no resuelto se iría pudriendo en su obsesión, impidiéndole durante mucho tiempo ordenar los elementos de otra. Pero faltaba ya muy poco para la llegada del avión y salió de casa con apresuramiento. José María Merino Sánchez nació en La Coruña, España, el 5 de marzo de 1941. Es considerado uno de los grandes maestros del cuento contemporáneo en España, con un estilo marcado por el realismo con elementos fantásticos. Gusta de explorar la memoria y la identidad con prosa clara y evocadora. Sus obras más importantes son La orilla oscura, de 1986, Cuentos del reino secreto y El libro de las horas contadas.